Vamos a tratar de comenzar. Ya. El tema a revisar hoy día, vamos a seguir emitiendo y vamos avanzando. El tema de hoy día es convulsiones neonatales. Em, bueno, vamos avanzando. En realidad el CIE-10 está bien claro, de P90 a P96, ¿no? P90 es convulsiones del recién nacido. em, Mientras se van juntando. Estas son características generales, ¿no? Bueno, en realidad la convulsión es un síndrome, en realidad es una afección frecuente y característica del sistema nervioso central en el recién nacido. Sus convulsiones son diferentes que en otro periodo de la vida. En los factores etiológicos muchas veces nos van a indicar el pronóstico, ¿no? Va a depender de cuál es la causa subyacente que está provocando una convulsión neonatal, ¿no? Muchas veces esta enfermedad requiere una terapia específica, ¿no? Se pueden alterar otras funciones al momento que está convulsionando, se puede alterar la respiración, se puede alterar la alimentación, ¿no? Por sí mismas pueden causar daño o aumentar el daño, ¿no? Eh, Estas son algunas características importantes de la convulsión en este periodo, ¿no? De todos los síntomas neurológicos, como vuelvo a repetir, es el más frecuente, ¿no? Se han ensayado diferentes definiciones. Lo que vamos a tratar de definir por algunos términos que se utilizan y que nos confunden a veces, ¿no? El primer término que se va a definir es crisis convulsiva. ¿No? Lo estoy poniendo ahí porque están esperando a un compañero. Después le voy a extender la pantalla en su totalidad. Em, bueno, en realidad vamos a ver que se han ensayado eh, mm, varias definiciones, ¿no? Una convulsión en realidad es una alteración paroxística de la función neurológica, que puede ser motora, ojo, miren esta característica, puede ser de la conducta, puede ser autonómica o la combinación de estas tres, ¿no? Vamos a ver que muchas veces algunas son de la conducta, ¿no? Algunas son de la conducta. En resumen, es una alteración paroxística de la función neurológica, puede ser conductual, motora u autonómica, para que quede bien fijo, ¿no? Eh, Puede o no estar relacionada con un electroencefalograma anormal o no, ¿no? A veces el electroencefalograma está normal, ¿no? Y sin embargo se tiene una convulsión, ¿no? Hemos visto que van a haber convulsiones hasta por problemas metabólicos, lo más común la hipoglicemia, ¿no? O también por problemas ya que tienen un daño estructural como una asfixia, ¿no? El segundo término, bueno, aunque está ahí, se equivocó, este debe ser número 2, ¿no? Ah, el segundo término acuñado es crisis convulsiva, ¿no? Algunos le denominan crisis epiléptica, ¿no? En realidad es resultante de una activación normal y excesiva, normal y excesiva, y sincrónica o asincrónica puede ser, ¿no? De un grupo neuronal, ¿no? Que precipita la aparición de diferentes signos y síntomas de diversa índole. Básicamente, nuevamente se repite, motores, sensitivos, sensoriales o de la conducta o neuropsiquiátricos, ¿no? Estos pueden ser a su vez, pueden estar clasificados a su vez
Estos pueden estar clasificados a su vez en crisis parciales o crisis generalizadas, ¿no? Crisis parciales cuando es un grupo de neuronas aislado que va a ocasionar o va a generar la convulsión, ¿no? Puede tener alteración de la conciencia. Si tiene alteración de la conciencia, si tiene alteración de la conciencia, va a ser compleja, ¿no? Si no tiene la alteración de la conciencia, va a ser simple, ¿no? Esa es la diferencia entre crisis parcial simple o compleja. También eso se aplica para la generalizada, ¿no? Em, la crisis generalizada ya no es un grupo neuronal, sino es un área cerebral o inclusive puede ser toda la corteza cerebral, ¿no? Pero también esta crisis generalizada puede empezar como una crisis parcial que después se generaliza, ¿no? El diagnóstico de epilepsia en realidad es un trastorno ya establecido mediante el cual un individuo muestra una predisposición, es decir, tiene tendencia a mantener o sufrir una crisis epiléptica. Yo creo que están completos. Vamos a ampliar la pantalla. Básicamente puede justificarse por lesiones estructurales, alteraciones metabólicas o inclusive no se puede hallar ninguna causa, ¿no? Que se llama esencial, ¿no? El tercer término es la crisis ya en el periodo neonatal, ¿no? Ya estamos en el tercer término. La crisis neonatal, ¿no? En realidad, se refiere ya a que esta crisis convulsiva aparece en el periodo neonatal, desde el nacimiento hasta las 44 semanas concepcional. Básicamente, se va a caracterizar por movimientos anormales paroxísticos, ¿no? Pueden representar una enfermedad primaria del sistema nervioso central o puede ser la manifestación de trastornos sistémicos que no tienen nada que ver con el sistema nervioso central o trastornos metabólicos, ¿no? Em, em, Generalmente las convulsiones que aparecen en las primeras 72, las 48, 72 horas de vida son secundarias a una encefalopatía hipóxico isquémica, ¿no? Una asfixia neonatal o trastornos metabólicos. Pero las aquellas que aparecen posterior a esto, posterior a 3 días, van a obedecer a otro tipo de etiología, ¿no? Básicamente puede ser infecciones, ¿no? O malformaciones. Luego tenemos el cuarto término, bueno, acá se ha puesto 3, había un error de transcripción. El estatus epiléptico, ¿no? La definición es una crisis comercial que dura 30 minutos. Acá la clave es 30 minutos, ¿no? A veces puede existir recuperación o no recuperación completa de la conciencia entre las mismas y se presenta diferente en el periodo neonatal que en los lactantes o niños, ¿no? Muchas veces se agrega el término de estatus epiléptico refractario, es decir, a pesar de darle diferente forma de tratamiento o dos más anticonvulsivantes, falla, ¿no? Muchas veces llegan a precisar sedación anestésica, ¿no? Bueno, el síndrome epiléptico, que es el último término, en realidad, en estas ocasiones las crisis convulsivas presentan determinados signos y síntomas de la convulsión en un individuo, ¿no? Permiten esto la diferenciación del resto, ¿no? Ya va a quedar como un estado epiléptico. ¿No? Eh, bueno, ya creo, parece que están todos. En realidad es algunos datos epidemiológicos, ¿no? Eh, bueno, la incidencia es mayor que en otro momento de la vida, es decir, más casos convulsivos. Estas cifras en realidad van a variar en el mismo nosocomio y entre diferentes nosocomios, ¿no? No son tan exactas.
y a medida que se va teniendo más cuidado, menos episodios convulsivos se logran, ¿no? Se tienen, ¿no? Ya prácticamente se hace un control preventivo de esto y no se evitan las convulsiones, sobre todo en los trastornos metabólicos, en trastornos de asfixia, se le da una neuroprotección, ¿no? Que va a mejorar la no presentación de estos casos de convulsión, ¿no? Bueno, ahí van a ver que a mayor prematuridad, mayor riesgo de presentar convulsiones, mayor es el porcentaje, ¿no? Generalmente ocurren los primeros 15 días y generalmente ocurren entre 2 y 15 día, ¿no? No ocurren en el primer día, ¿no? Eh, eh, ¿Cuál es la fisiopatología? Se han propugnado estas cuatro formas de producción de la convulsión, ¿no? Yo creo que ya estamos. Ya. Hay disturbio en la producción de energía celular por una alteración de el ATP, ¿no? Hay una alteración de la síntesis energética. Tiene sus características, ahora no nos vamos a introducir en eso. La segunda forma de producirse la convulsión es relativo exceso de neurotransmisores excitatorios versus inhibitorios. Y el tercer punto es una relativa deficiencia de neurotransmisores inhibitorios versus excitatorios. Al contrario, ¿no? La cuarta forma es el calcio y el magnesio interactúan en la membrana celular de la neurona que causan el movimiento, inhibición del movimiento de sodio, por lo tanto va a ocasionar una alteración de la membrana celular. Veamos cada uno de ellos, alteración en la síntesis energética es provocada por la hipoxemia, la asfixia, la isquemia y la hipoglicemia, que comprometen la integridad de la cadena respiratoria mitocondrial, ¿no? Y por eso que van a provocar, producen finalmente la convulsión, ¿no? Em, Esto va a ocasionar disminución de la síntesis de productos fosforilados como la ATP, ustedes ya lo conocen, alterando la función de múltiples enzimas, la más afectada, la bomba sodio y potasio ATPasa, que se encarga del mantenimiento de la hemostasis del potencial de la membrana celular, ¿no? Y esto va finalmente provoca la convulsión, ¿no? Hay un desbalance entre neurotransmisores excitatorios, el glutamato, que es, e inhibitorios, ¿no? Hay un exceso relativo de neurotransmisores excitatorios glutaminérgicos, glutamato, AMPA, ¿no? Que es alfa-3 amilohidroximetilo isopropílicos, y el MDA, ¿no? MDA, ¿no? Que tiene que ver con el aspartato, y van a provocar una excesiva despolarización sincronizada en gran número de neuronas, ¿no? Em, a deficiencia de neurotransmisores GABA, ¿no? Que es el ácido gamma butírico, cuando la actividad enzimática se deprime, por ejemplo, en los estados de deficiencia de vitamina B6, que es una de las causas que causa convulsión, una de las etiologías que causa convulsión, el predominio de la actividad de neurotransmisores, etcétera, y finalmente hay un incremento en la desprogresión neuronal, por tanto una convulsión, ¿no? Y la cuarta forma de producción de convulsión es alteración en la membrana celular, ¿no? El calcio y magnesio interactúan en la membrana celular, inhiben el movimiento del sodio a través de la membrana. Por esta razón es que se espera que la hipocalcemia y la hipomagnesemia van a desencadenar eh, incremento en la entrada de sodio a la célula con la consiguiente despolarización, ¿no? El sistema nervioso central del recién nacido está predispuesto para convulsiones fácilmente, ¿no? Por esta característica, ¿no? Tiene mayor densidad neuronal, tiene escasez relativa de sinapsis absodendríticas, menor mielinización, fallo en la bomba sodio-potasio, que he visto por qué, mayor sensibilidad a los receptores excitatorios, que lo mantiene en un mayor nivel excitatorio. La red inhibitoria, ¿no? Se desarrolla más tardíamente, no cuando nace, ¿no? Las membranas neuronales son más permeables, hay alteración a la permeabilidad de sodio, ¿no? Hay gran densidad de receptores NDA, ¿no? Recuerdan, en el hipocampo y regiones neocorticales, que son los excitatorios, la red proconvulsiva de la sustancia negra completamente desarrollada al nacimiento. El GABA en este periodo también puede ser excitatorio, ¿no? Em,
En respuesta a las alteraciones de las lesiones que sean de causa central o sistémica, determina la aparición de convulsiones en las diferentes expresiones clínicas, ¿no? Esta predisposición se debe a los siguientes factores a nivel molecular, ¿no? Las neuronas inmaduras tienen exceso intracelular de cloro debido a la activación del cotransportador de sodio, potasio, ¿no? Y cloro, NKCC1. Por esta razón, el neurotransmisor, ¿no? GABA produce un efecto inhibitorio importante en el cerebro maduro y un efecto de exploración neuronal en el cerebro inmaduro, debido a un movimiento extra del cloro durante la apertura del canal. Ese es básicamente lo que ocurre, ¿no? El cerebro inmaduro tiene una sobreexpresión de sus unidades de receptores para el MDA, un neuromodulador de la actividad neuronal que incrementa la susceptibilidad a las convulsiones, ¿no? El recién nacido está expuesto a condiciones que incrementan estos factores de riesgo, como la isquemia y la hemorragia. Vamos a ver más adelante mm, estas alteraciones, ¿no? Eh, Otras causas, hay las manifestaciones tónico-clónicas no se ven, una convulsión tónica clónica no se ven en el recién nacido, como en los adultos, como ustedes habrán visto alguna vez, de repente han presenciado una convulsión tónica clónica, o como los niños grandes, ¿no? Y esto se debe a que tiene el recién nacido una organización inmadura, inmadura de organización de la corteza cerebral y la administración incompleta de las conexiones intrahemisféricas, ¿no? Al contrario, se van a presentar, por tanto, ya que no hay tónico-clónicas, los movimientos orales, bucales, linguales, trastornos oculomotores y disfunción autonómica. Y esto va a determinar que las convulsiones sean diferentes, ¿no? O convulsiones sutiles, o equivalentes convulsivos, nosotros denominamos, ¿no? Estas son más frecuentes, estas son más frecuentes, ¿no? Y lo que van a reflejar un desarrollo relativamente más avanzado del tallo cerebral y encéfalo en este grupo de edad, ¿no? Bueno, ya hemos hablado bastante de la fisiopatología, ¿no? Ahora veamos la etiología. Generalmente vamos a ver que puede ser central, ¿no? Directamente, puede ser sistémico, le había mencionado, puede ser genético y otras causas, ¿no? Por ejemplo, puede ser intoxicaciones, hipotermia, cardiopatías congénitas y otras causas aún no determinadas o desconocidas, ¿no? Em, las causas cerebrovasculares que son de origen central, ¿no? Las que están propias del sistema nervioso central, la asfixia a la cabeza, imagínense, se encuentran valores hasta 65% de las crisis convulsivas, ¿no? Pueden ser crisis tónicas, clónicas, pero no hay tónico-clónicas, ¿no? O sutiles, lo que denominaba equivalentes convulsivos, las hemorragias, que vamos a revisar en una clase posterior, ventricular, parenquimatosa, sudural y suprarenea, ¿no? La periventricular es propia de los prematuros, como vamos a ver más adelante, ¿no? Pero también se pueden producir hemorragias cada vez menos por tramo obstétrico, porque ya los hospitales están bien preparados y los alumnos están bien preparados cuando les toca atender un parto, ¿no? Puede haber infarto cerebral, malformaciones congénitas con relativa frecuencia, ¿no? Justo hoy día en la mañana revisamos un caso que era una malformación congénita, el paciente falleció, aún está pendiente el diagnóstico, pero se le hizo estudio genético, ¿no? En las infecciones TORCH, que también va a haber una clase por infecciones TORCH, producen convulsiones, a veces tienen calcificaciones intracraneales, daño estructural que producen, ¿no? Las neoplasias cerebrales, aunque ustedes digan, hemos tenido casos nosotros, he sido testigo de excepción ahí de ver estos casos de neoplasias cerebrales, ¿no? Y inclusive tuvimos un tumor caudal, ¿no? Tuvimos que operarlo, el tumor caudal era más grande que el recién nacido y pesaba más que el recién nacido, ¿no?
Hay de origen sistémico, ya básicamente los trastornos metabólicos a la cabeza, ¿no? Al inicio, el anterior teníamos la asfixia y las hemorragias, acá tenemos los trastornos metabólicos a la cabeza como entre los más frecuentes, y ahí tenemos hipoglicemia, hipocalcemia, hipogalcemia, y todo esto lo van a ver en otras clases, cómo se manifiestan, ¿no? El síndrome de abstinencia, ojo, en nuestro país todavía no es importante, pero en otros países, Estados Unidos, Europa, tienen estos casos, ¿no? Nosotros también de vez en cuando tenemos algunos casos de este tipo de abstinencia. El bebé puede convulsionar por un síndrome de abstinencia por agresión de la madre, ¿no? Digenesias cerebrales, y ahora tenemos ecografía dentro del servicio, más fácil nuestro diagnóstico. Algunos síndromes epilépticos neonatales que también hemos tenido, ¿no? Que son de origen genético, a veces fármacos, metabolopatías. Cuando hablamos de metabolopatías, estamos hablando de trastornos congénitos del metabolismo, ¿no? Trastornos del aminoácido generalmente van a presentar hiperamonemia, por eso que le pedimos amonio, ¿no? Sí, dosaje de amonio para ver si estamos presentes frente a una metabolopatía, ¿no? Ya nos da de sospechar, ¿no? Y de origen genético, algunos van a encontrar antecedente familiar. De eso tenemos la trisomía 13 y 18. En la mañana sospechamos el grupo sospechó de trisomía 13, haciendo una correlación clínica, ¿no? Con el caso que se tuvo. Mutaciones de los genes KSNQ2 y el 3, ¿no? Mutación del gen CCN2A, mutación del gen KSNT1, ¿no? La dependencia a la piroxina, crisis mioclónica, los tratamientos. Generalmente es por descarte, ¿no? Dependencia de la piroxina, ya habíamos hablado algo. Generalmente es por descarte, le mencionaba, porque cuando no se alivia con ningún anticonvulsivante, a veces se experimenta convulsiones intrauterinas y nacen con meconio y se asemeja a un lactante asfixiado, ¿no? Hay que sospechar de déficit de piridoxina. Y colocándolo en la piroxina, pues, y parece una maravilla, ¿no? Desaparece totalmente la convulsión. Acá tenemos vamos a desaparecer esto, vamos a ver algunas alteraciones genéticas, ¿no? Dentro de esto, y cada uno tiene nombres propios. Por ejemplo, entre los más conocidos, síndrome de Ohtahara, síndrome de Aicardi, ¿no? Y vemos qué genes están alterados. Ya se ha hecho un estudio genético y cuál es la alteración estructural, que no, en este caso la proteína libradora de neurotransmisores, miren, ¿no? Y ese es el mecanismo con lo que produce la convulsión, ¿no? En este gen está alterado los canales de sodio, ¿no? ¿No? Vamos a, esta es ya la parte genética, enfermedad de West, ¿no? Síndrome de West. Y son varios los genes que están alterados para una misma síndrome, ¿no? Generalmente la herencia es poligénica, ¿no? No vamos a introducirnos mucho en eso, ya que es difícil de memorizar y en realidad hay un software para hacer eso. Em, Otras causas son intoxicación, hipotermia, hipertermia recién nacido, abstinencia de las madres, ictericia, cada vez menos, y de causa desconocida, a veces no se sabe por qué convulsionó y nos quedamos con esencial, o con nombre esencial o desconocido, ¿no? Generalmente, según edad de presentación, nos ayuda para relacionar cuál es la etiología, ¿no? Menos de 3 días, asfixia, las alteraciones metabólicas, hemorragia y deficiencia de la piroxina. De 3 a 1 semana, infecciones, malformaciones, trastorno metabólico irritable y hipocalcemia. Más de 7 días, malformación cerebral, trastorno metabólico irritable y encefalitis viral, ¿no? Acá también hay más causas según la edad de gestación, en qué grupo estaría más frecuente, en qué grupo, si es a término o pretérmino, estaría más frecuente, ¿no? El diagnóstico en realidad el diagnóstico es clínico, ¿no? Ustedes lo van a ver convulsionando. Em, bueno, Volpe, que es un libro que se llama Neurología Neonatal, ya en el 89 dividió en 4 grandes grupos: sutiles, clónicas, tónicas y mioclónicas, ¿no? Luego en el 98,
Miraji y Kellaway en el 89 introdujeron dos nuevos conceptos: crisis clínicas sin manifestación encefalográfica y las crisis encefalográficas sin manifestaciones clínicas, ¿no? Es decir, a la hora que le toman el electro está como convulsionando, pero no tiene ningún signo, ¿no? Ya estamos 190, nos estamos acercando a 200 participantes, ¿no? Bueno, estas variedades al inicio fueron cuatro, después cinco, según Volpe, ¿no? Sutiles, tónicos generalizadas, clónicas, mioclónicas y atónicas, ¿no? Eso es lo que lo denominó Volpe en su libro de neurología neonatal. Es un libro bastante extenso, ¿no? Entonces acá vamos a hablar de cada uno. Las convulsiones sutiles equivalentes convulsiones mencionaba que eran frecuentes, ¿no? Consiste en nistagmo horizontal, movimiento de los párpados, recuerdan, movimiento oculares, bucales, ¿no? Se acompañan a veces de actividad normal del electroencefalograma. Las convulsiones tónicas se caracteriza por la extensión tónica de todas las extremidades, ¿no? Aumenta el tono, siempre acuerdan de tono, aumenta el tono y clónicos es repetición, ¿no? Movimientos repetitivos, ¿no? Se pone el paciente neopistótono, desvía la mirada y es apnea. Son las crisis más frecuentes en el prematuro, ¿no? En el prematuro, ¿no? O con hemorragia intraventricular o que tienen daño difuso del sistema nervioso. El encefalograma siempre es muy anormal, ¿no? Convulsiones clónicas multifocales pasan de una parte a la otra parte y generalmente ocurren en los recién nacidos a término. Convulsión clónica focales, ¿no? Generalmente cuando hay un daño focal, ¿no? El electroencefalograma muy anormal. Las convulsiones clónicas, mioclónicas son raras en el recién nacido y se presentan en formas simples o múltiples de afección en miembros superiores e inferiores, ¿no? Generalmente se asocia a patología difusa en el sistema nervioso central y las atónicas, a la cabeza está el síndrome de West, que va a consistir en salvas de contracciones rítmicas que involucran el cuello y tronco, ¿no? O pueden estar asociadas al sueño, ¿no? El síndrome de West, nombre propio. Más o menos esta es la frecuencia de presentación según tipo de convulsión, ¿no? Como verán, la más frecuente, las sutiles, ¿no? Ya habíamos mencionado al inicio, seguidas de las clónicas, mioclónicas y tónicas que son más raras, ¿no? Ahí está nuevamente para mencionarles sutiles o fragmentarias, ¿no? Movimientos oculares de masticación, orales, ¿no? Y fenómenos autonómicos, ¿no? Por sudoración, frecuencia cardíaca aumentada o disminuida, ¿no? No se acompañan a veces de problemas de electrotensión, las clónicas, las tónicas y las mioclónicas, ¿no? A veces se presentan como pérdida del tono o flacidez, ¿no? Y cianosis, ¿no? Entonces, ¿qué criterio diagnóstico vamos a emplear? Facilísimo, ¿no? Reconocimiento clínico, se dan cuenta que está convulsionando, tienen dificultad siempre y cuando para hacer en las convulsiones sutiles, ¿no? Que puede ser que le parezca que no es una convulsión, ¿no? Pero recuerden, cuando un paciente está convulsionando, además de eso le sube la frecuencia cardíaca, pues, ¿no? Entonces, eso podría ayudar a diferenciar en un inicio, ¿no? Se debe hacer un examen físico completo, ¿no? Sobre todo neurológico, ¿no? Se hace un estudio encefalográfico y se trata de determinar la etiología, ¿no? Se trata de determinar la etiología y se empieza a hacer exámenes bioquímicos, una ecografía, junto con el electroencefalograma, ¿no? También se requieren a muchas veces estudios de neuroimágenes, estudios bioquímicos de líquido cefalorraquídeo, bacteriológicos y ahora el diagnóstico viral, ¿no? ¿Qué diagnóstico diferencial debemos hacerlo con las mioclonías del sueño? A veces se mueven, hay mioclonía del sueño, y yo tuve un caso hace poco, bueno, no lo tuve la oportunidad de bajar, pero ahí lo tengo con los alumnos, le mostraremos en el sueño unas convulsiones que muy posibles, ¿no? Apneas, temblores neonatales fisiológicos, actividad del sueño en la fase REM, sobresalto durante el sueño, clonus, ¿no? Bueno, recién nacido temeroso, recién examinado,
que puede ser la primera manifestación de una asfixia, un trastorno metabólico, movimiento especial recién nacido, muchas veces lo llaman mioclonía, presentes en recién nacidos pretérminos, ¿no? Hay algunos eventos no epilépticos en el recién nacido, que son los tremores fisiológicos, temblores, ven, ustedes lo colocan ahí, comienzan a temblar sus extremidades, pero es fino y rápido, aparece cuando ustedes le estimulan y cede cuando ustedes cogen esa es la extremidad, ¿no? Eso es una maniobra bastante importante que deben tener en cuenta, ¿no? Ven a un neonato convulsionando, cogen la extremidad que convulsiona, y si se detiene, solamente es un tremor, ¿no? Pero si sigue convulsionando, tratando de moverse, a pesar de que ustedes han cogido la extremidad, ya sospechen altamente en convulsión, ¿no? Eh, puede ser también con una reacción al despertar, ¿no? Puede impresionar como una convulsión, ¿no? Temblor fisiológico recién nacido, ¿no? Generalmente respuesta a estímulos o durante el llanto, movimiento pasivo, ¿no? El apnea también a veces puede estar por una humana facilitación, en particular las sutiles, ¿no? Pero puede ser que es un trastorno epiléptico, pero sin embargo no es epiléptico. ¿Qué exámenes auxiliares podríamos pedir, ¿no? Hay exámenes de primera línea, ojo, ya esto es para las causas menos frecuentes cuando van pidiendo los exámenes, porque por si sospechan de glicemia, un hemoglucotest rapidísimo. Por lo tanto, en los metabólicos rápidos se determina glucosa, calcio y magnesio, la urea, función hepática, gases arteriales, coagulación, hemograma para saber si sospechan de infección, los cultivos, ¿no? Tanto en líquidos cefalorraquídeos, sangre, y el electroencefalograma que se debe pedir, ¿no? Una vez presentada la convulsión. Tenemos imágenes, radiografías, una ecografía cerebral que está en la mano. Tenemos el eco nosotros dentro del servicio y le hacemos un escaneo, ¿no? Tomografía axial computarizada. En el hospital tenemos 2 tomógrafos ahora. Luego de haber pasado esto, si no encontramos el diagnóstico, pasamos al estudio de segunda línea, según qué diagnóstico sospechemos. No vamos a pedir todos. Ya nos vamos acercando a qué patología sospechamos. Podemos pedir estudios virológicos. Ahí tenemos Virustec de manera privada. La resonancia magnética o la angioresonancia, que es muy común. Screening de enfermedades metabólicas, lo hace el Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? Investigación a drogas a la mamá, se hace estudio de cabello para ver si la mamá se droga, ¿no? Imágenes, el electroangiografía con resonancia y el PET, ¿no? Tomografía por emisión de positrones, que es más completo. Luego tenemos estudios complementarios de tercera niña para casos muy especiales, ¿no? Cuando ya sospechamos de una enfermedad de Wilson, ¿no? Pedimos cobre y ceroplasmina, intralinfocitarias, ¿no? Pruebas específicas para el metabolismo de las purinas, cuando sospechamos una alteración a nivel de las purinas, ácido ciálico en plasma, ácido graso de cadena larga, ¿no? Esto es básicamente para problemas de tipo metabólico, ¿no? Estudio de neurotransmisores, biopsia muscular, estudios moleculares citogenéticos específicos, resonancia magnética espectroscópica, potenciales evocados, auditivos y visuales. Los auditivos se usan bastante. Y luego viene el tratamiento, ¿no? En realidad en el tratamiento, ojo, bien importante, primero los aspectos generales, hidratación, calor, ¿no? Que todo recién nacido requiere trastorno, tratamiento de las causas de fondo y un tratamiento para parar la convulsión, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar del tratamiento para parar la convulsión porque no sabemos qué diagnóstico finalmente va a tener, ¿no? Entonces, la primero es detectar y tratar la causa subyacente y a la vez controlar las convulsiones, ¿no? Tratamiento de aspectos generales, estabilizar al paciente, ya se conoce eso, ¿no? Soporte de vía aérea, decúbito lateral para la aspiración. Y el tratamiento específico ya, si es hipoglicemia, si es hipocalcemia, si es hipomagnesemia, tenemos que darle el tratamiento adecuado, ¿no? Y ya tenemos el tratamiento anticonvulsivo, ¿no? Y acá este es característico. El fármaco de primera línea es fenobarbital como en ninguna etapa de la vida, ¿no?
el fenobarbital. En los más niñitos son benzodiazepinas, en nosotros fenobarbital, la única etapa de la vida que usa como tratamiento de primera línea. Se hace una dosis de impregnación de 20, pero podemos usar hasta 40 miligramos por kilo, ¿no? El mantenimiento se hace de 3 a 5 por kilo día. Luego, si es que falla esto, pasamos a la finitoína. Se puede usar en infusión, también la dosis similar, ¿no? 20 y en tercera línea, si es que no hemos podido con lo anterior, pasamos a las benzodiazepinas, ¿no? Ahí tenemos la diazepam, lorazepam, clorazepam, ¿no? Em, que estas benzodiazepinas pueden producir depresión del sistema nervioso respiratorio y causar apnea, pero tenemos que estar preparados, ¿no? Tenemos que estar preparados para tener la posibilidad de usar benzodiazepinas y se hace apnea, intubarlo inmediatamente, ¿no? Y pasar a ventilación. El midazolam es el que se está usando con relativamente frecuencia por su vida media corta, ¿no? 2 horas, dicen, ¿no? Ya no tiene nada de sangre y el paciente despierta, ¿no? Si es que se ha sobrepasado en la dosis, ¿no? Dosis de carga, generalmente endovenoso lento, también se hace una dosis en infusión continua. Otro fármaco, el vaporato de sodio, vigabalina, la motrigina y carbamazepina, ¿no? Acá la dosis de carga y dosis de mantenimiento de los que hemos visto, siempre pasamos del fenobarbital, repetir la fenobarbital, si existe pasamos a los otros fármacos, ¿no? Hay la dosis para cada fármaco, ¿no? Y este es el mecanismo de acción de cada fármaco, ¿no? El fenobarbital actúa en inhibición de la actividad de GABA, de neurotransmisores mediada por GABA, ¿no? La fenitoína inhibe los canales de sodio, ojo, miren, ahí tiene que ver con la membrana, ¿no? Levetiracetam, inhibición de la liberación de calcio, lidocaína, inhibición de los canales de sodio, lorazepam, potenciación de la acción del GABA, miren cómo es cada uno, ¿no? Bumetanida, inhibición del cotransportador de sodio cloro, NKCSD1, ¿no? Y así es, ¿no? El topiramato, modulación de AMPA y GABA, miren todo lo que, pero también tienen sus reacciones adversas cada uno de estos fármacos, ¿no? En realidad, el tratamiento va a ser específico según la patología ya identificada, ¿no? Acá tenemos el diagnóstico más fino, el síndrome de Tajar, alta dosis fenatoína, el síndrome de Dravet, evitar los bloqueantes de sodio, la esclerosis tuberosa, vigabatrina, ¿no? Y así, ¿no? Y así, fenilcetonuria, restricción dietética, fenilalanina, ¿no? En hiperglicemia no cetóxica, restricción de la glicina y benzoato de sodio, ¿no? Y así, ¿no? Hiperamonemias, enfermedad de Menkes, ¿no? Tenemos todas estas posibilidades y el tratamiento más específico para cada uno de ellos, ¿no? En realidad, los anticonvulsivantes no están exentos de efectos adversos. Lo más común es sedación y depresión respiratoria. Van a alterar la función miocárdica y pueden producir arritmias e hipotensión, ¿no? Hepatotoxicidad, el valproato, ¿no? Según el patrón convulsivo, el pronóstico, miren, ojo, según el patrón convulsivo, las tónicas pueden dar y mioclonías son de mal pronóstico, ¿no? Cuando se tiene un electroencefalograma normal sin actividad convulsiva, también es de mal pronóstico y denota que el daño ya está. Causa factor más importante, la asfixia da secuelas, la hipocalcemia tardía no deja secuelas. Los que tienen defectos del desarrollo tienen secuelas, ¿no? La mortalidad ahí está, de acuerdo a prematuridad, es mayor, ¿no? Y acá es este mecanismo del potencial de lesión cerebral por las mismas convulsiones, ¿no? Sobre todo cuando son repetitivas, que alteración incluyen de flujos sanguíneo cerebral, metabolismo energético, homeostasis de aminoácidos, excitatorio, neurogénesis y reorganización sináptica subsecuente, ¿no? Ya se menciona que eso está provocando daño cerebral cuando son repetitivas, ¿no? ¿Qué complicaciones pueden dar? Las convulsiones alteran el metabolismo cerebral, alteran la integridad neuronal, alteran la plasticidad neuronal, reducen el umbral convulsivo y van a ocasionar secuelas neurológicas, hemiplegia, trastornos cognitivos, retraso en el lenguaje, retraso en el neurodesarrollo. Estos son los criterios de referencia y contrarreferencia. Hay que hacerle seguimiento. Nosotros tenemos que de alto riesgo y ahí le hacemos el seguimiento
neurología también, ¿no? Estos son los criterios de alta de un paciente que ha convulsionado, ¿no? Tiene que haber transcurrido por lo menos unas semanas sin convulsiones. Hay que brindarle consejería a los padres sobre la enfermedad de su recién nacido y hay que hacer seguimiento, ¿no? En consultorio de alto riesgo o CRE de alto riesgo, seguimiento por el neurólogo, oftalmólogo, medicina física, rehabilitación, que tiene que intervenir estimulando o recuperando algún trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Básicamente, para que quede claro, esto es el fluxograma de tratamiento, ¿no? Fenobarbital, el mantenimiento, ¿no? Los exámenes que se suelen pedir, esto es más real que nosotros, y tratar la convulsión con 5 a 20 miligramos, máximo 40 miligramos. Es un manejo de urgencia de primero de las características generales, ¿no? El mantenimiento del recién nacido, permeabilidad, administración de oxígeno, acceso endovenoso y apoyo circulatorio, ¿no? Cede, no cede, ¿no? Si no cede, hay que pasar a fenitoína. Si no cede, hay que pasar a la benzodiazepina, diazepam o midazolam, ¿no? Y ahí ese es el esquema que se sigue para una convulsión neonatal, ¿no? Bueno, esos eran los que les quería traer, chicos. No sé si tengan preguntas, alguna duda, alguna pregunta. Tengo 194 personas nomás, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿O todo está claro? Doctor, una pregunta. Sí, Entonces, en medidas generales, ¿el fármaco de primera elección para una convulsión es el fenobarbital? exactamente, exactamente. Ese está en los protocolos de la Materna de Lima, del Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? Hay algunos que ponen otros elementos, pero bueno, hasta ahora nosotros el fenobarbital, ¿no? Ok, doctor. ¿Y entre el diazepam y el midazolam se prefiere el midazolam? O- Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Por su vida media que es más corta, ¿no? Si produce depresión respiratoria, más rápido se va a recuperar, ¿no? ok, 2 horas, ¿no? Y el diazepam de 8 a 16 horas, ¿no? La vida media. ¿Alguna otra pregunta, chicos?